Hola a todos, en este video vamos a ver el procedimiento de instalación de Linux, más específicamente del sistema operativo Debian. En este momento pues tengo dos máquinas virtuales y mi intención es instalar en una el sistema operativo Debian como un servidor y en la otra un cliente. Entonces pues primero que todo las máquinas deben estar debidamente creadas. Bueno, acá les muestro la configuración que tengo en mis máquinas, 512 megabytes en memoria RAM, aunque pues pueden utilizar más dependiendo de los recursos del computador. Aquí pues se carga la imagen ISO del Debian. Aquí por ejemplo tengo el Debian 7.7 en una suite con varios DVDs. Entonces aquí estoy cargando el DVD 1, que es el de la instalación, y las conectividades, que pues bueno, eso ya se ajusta a lo que se requiera. Bueno, vamos a encender la máquina y vamos a empezar con el proceso de instalación. Listo, acá aparece la primera página, sí, que es la que se encarga de mostrarnos el menú principal. Bueno, en el menú principal tenemos varias opciones. Está instalar, instalación gráfica, opciones avanzadas y demás. Bueno, para instalar podemos utilizar esta opción o esta. Las dos tienen los mismos pasos, solo que una se diferencia de la otra en que esta, por ejemplo, esta Graphical Install va a tener interfaz gráfica, es decir, va a tener botones, se va a poder utilizar el cursor, el mouse, mientras que la otra pues va a ser un menú más sencillito que solo podemos utilizar con el teclado, pero pues las dos tienen generalmente los mismos pasos. Voy a probar con la primera. Bueno, y aquí se empieza a cargar el asistente. Primero seleccionamos un idioma. Yo, como generalmente lo trabajo con inglés, selecciono inglés, pero se puede seleccionar español o el idioma que más se les facilite utilizar. Le damos enter. Luego seleccionamos nuestra ubicación. En este caso sería el país. Bueno, en este caso voy a seleccionar Colombia. Las configuraciones locales, voy a seleccionar Estados Unidos. Entonces las configuraciones anteriores son para definir la ubicación y meter a la máquina virtual dentro de una zona horaria dependiendo del país en el que estemos. Entonces eso puede variar para cada país. Esta es la distribución de teclado. Entonces pues ya sabrán que pues cada distribución de teclado tiene su forma de hacer cada carácter. Entonces pues ahí pueden seleccionar la que más les facilite. Yo selecciono inglés. Bueno, ahí empieza a escanear el CD-ROM, empieza a cargar los componentes y pues ya después procederemos a hacer la configuración. Bueno, acá está intentando configurar la red automáticamente. Entonces si digamos esta máquina estuviera conectada y tuviéramos un servidor de DHCP, recibiría direccionamiento, pero como no lo hay, voy a cancelar. Y pues como cancelé, dice que falló la autoconfiguración de la red. Bueno, no hay problema, le damos continuar. Luego pues acá hay varias opciones, como reintentar que se configure automáticamente o configurar las opciones de la red manualmente, es decir, la dirección IP, la máscara, la puerta de enlace y los DNS. O podemos dejarlo sin configurar y después de instalado el Debian se puede configurar. Bueno, aquí en esta opción podemos definir el nombre de la máquina virtual. En este caso voy a poner el mismo que le definí acá arriba a la máquina virtual, que es server. Listo. Bueno, después definimos la contraseña del usuario root, que el usuario root es el usuario administrador, es el usuario que va a tener el privilegio de modificar todas las cosas en el sistema. Entonces es importante definir acá una contraseña segura. Le damos continuar, confirmamos la contraseña y aquí definimos un usuario ya local para la máquina, es decir, un usuario cualquiera que podamos utilizar para otras tareas que no sean de administración. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner usuario administrator.
pero no va a ser el mismo administrador. Recuerden que el root es el que va a tener el permiso. El nombre del usuario, vamos a continuar, una contraseña para el usuario, bueno, y aquí está la sección del particionamiento de discos. Bueno, como ven, tenemos varias opciones. Tenemos tres opciones que consisten en particionado guiado. En la primera se usa el disco entero, o sea, se hace como un particionado automático del sistema. En los otros dos podemos definir volúmenes lógicos por medio de LVM y cifrarlos a su vez. Y pues también está la opción manual. En la opción manual pues vemos que acá está el disco y cuando le damos enter podemos crear una tabla de particiones y bueno, crear particiones y demás. Bueno, para hacer el particionado por defecto, que es el más sencillito que se va a trabajar ahorita, le damos particionado guiado y vamos a darle a la primera opción, el particionado guiado, utilizar el disco completo. Seleccionamos el disco que se va a particionar, damos enter y acá pues vamos a utilizar el esquema más básico, que es todos los archivos en una partición. Listo, entonces el particionado guiado me va a generar estas dos particiones que son por defecto. Tenemos una primaria de 20.5 GB con sistema de ficheros ext4 que se va a montar en la raíz del sistema, y se montó también una partición lógica de 922 megas que es de tipo swap, entonces se va a utilizar para hacer el swapping. Una vez que tenemos ya las particiones confirmadas, le vamos a dar finalizar y escribir cambios al disco. Confirmamos y listo, esperamos a que termine de formatear las particiones. Bueno, aquí ya empezó a instalar el sistema operativo base como tal, y pues vemos que puede tardar un poco. Entonces voy a pausar el video para agilizar. Bueno, aquí ya está terminando de instalar el sistema base, que es como tal, bueno, instalará los componentes básicos para que el sistema funcione, y ahora va a pasar a la sección del gestor de paquetes, que es como tal la herramienta que nos va a permitir gestionar cómo vamos a instalar los paquetes en el sistema, para instalar algún servicio, alguna herramienta, algún software que estén disponibles para Debian. Entonces, en la primera opción nos aparece que bueno, se ha detectado el DVD número 1, y también nos dice que si deseamos escanear otro CD o DVD, insertarlo, pues en este paso pues lo que podemos hacer es que si tenemos más DVD de Debian, los podemos agregar acá manualmente, y estos se tendrán en cuenta al momento de que queramos instalar algún paquete o algún software. Entonces esa es una opción que le podríamos llamar instalación local por medio de DVD de Debian. En este caso le voy a dar que no para seguir con el siguiente paso. El siguiente paso dice que puede utilizar un espejo en red. Bueno, en realidad es como un repositorio desde la web para instalar diferentes paquetes. Entonces pues aquí lo mismo, se le puede dar que sí para utilizar algún gestor de paquetes a través de internet, para que los paquetes se instalen a través de internet y no local. Pero bueno, en este caso también le voy a dar que no. Y bueno, empieza a cargarse la herramienta de instalación de software. Bueno, aquí nos aparece una ventana en donde básicamente nos pide que si deseamos participar en una encuesta que consiste más o menos en el sobre la popularidad de los paquetes que se ejecutan, pero pues como en este momento no es necesario, pues le voy a dar que no. Igual ahí en la ventana les dice que se puede editar después por medio del comando que aparece ahí. Le vamos a dar que no. Bueno, aquí en esta ventanita nos aparece la selección de software, es decir,
por medio de este podemos decir qué paquetes queremos que vayan instalados en el sistema. Entonces, por ejemplo, si vamos a montar un servidor web, podemos seleccionar esta opción, que estas casillitas que están acá las podemos seleccionar con espacio. Entonces, cuando queda el asterisco es que se instalaría, y cuando no pues quedaría algo así. Bueno, entonces les decía que estas herramientas se pueden instalar con la instalación del Debian. De esa forma, pues cuando tenga la máquina ya va a tener el sistema o bueno, algún paquete, el paquete respectivo, digamos el web. Digamos que en el caso del web es el Apache, tendría el Apache ya instalado y listo para configurarse. Lo mismo con cualquiera de los demás. Bueno, esta primera característica que dice Debian Desktop Environment corresponde al entorno gráfico del Debian, o sea, la interfaz gráfica con los menús, las ventanas, el uso del mouse y demás. Entonces, digamos que para este caso que vamos a instalar el servidor, entonces no voy a instalar esta herramienta, ni esta, ni esta. Voy a dejar simplemente las herramientas del laptop y las utilidades estándar del sistema. ¿Qué podemos ver? Que si instalamos un Debian con entorno gráfico, se va a demorar más que cuando lo instalamos con solo la interfaz de línea de comandos. Entonces, en este caso voy a instalarlo sin el entorno de escritorio de Debian. Entonces, hay que tener muy en cuenta que esta opción de acá es la que hace la diferencia de si el Debian queda o con solo CLI, o sea, interfaz de comandos, o con entorno de escritorio. Entonces, esto se debe tener muy en cuenta. Bueno, entonces estas herramientas no las voy a instalar de momento, las voy a instalar después de que se instale el sistema operativo, y solamente vamos a dejar las dos últimas utilidades del sistema. Luego damos la tecla tabular y luego a continuar para continuar. Bueno, en este momento pues empieza a instalar todo el software requerido para la distribución de Debian. Cuando instalamos interfaz gráfica, esta cantidad de paquetes que había ahí de 355 se va a incrementar como a unos 1200 algo. Entonces, por esa razón se demoraría más. Voy a pausar el video mientras termine de instalar el software para agilizar un poco. Entonces voy a esperar. Bueno, aquí ya terminó de instalar todo el software necesario, y ahora pues va a cargar. Esto va a abrir el menú del gestor de arranque del grupo. Entonces, ¿qué es el gestor de arranque del grupo? Bueno, el grupo es la herramienta que nos va a permitir gestionar o seleccionar un sistema operativo que se vaya a cargar en una máquina. Entonces, una máquina, un computador físico puede tener múltiples sistemas operativos. Entonces ahí entraría el grupo para gestionar, pues para permitirnos a nosotros seleccionar qué sistema operativo no se va a instalar, sino se va a ejecutar en la máquina como tal. Entonces aquí esta opción nos dice básicamente que si deseamos instalar el group en el inicio del sistema, en el arranque del sistema. Entonces aquí es muy importante que le demos que sí, porque si le damos que no, muy probablemente nos vamos a encontrar con el inconveniente de que el sistema operativo no carga. ¿Por qué? Porque no va a tener quien gestione el arranque. Entonces es muy importante que aquí le den que sí. Damos que sí, termina de configurar las opciones del grupo, y con eso ya habrá terminado la instalación. Listo, aquí ya dice la instalación está completa, disfrute su Debian. Damos continuar, y en este momento pues la máquina virtual se va a reiniciar. Y bueno, aquí está el grupo del que les hablaba. Este grupo es la herramienta que va a permitir arrancar múltiples sistemas operativos, y pues aquí está su menú. Entonces ahí vamos a cargar el primero, que dice Debian GNU Linux con Linux AMD64. Para cargarlo le damos Enter, aunque pues normalmente se va a cargar automáticamente. Ahí va a empezar a iniciar los servicios del sistema. Entonces ahí los OK que veíamos en verde quiere decir que todo está bien.
y aquí ya queda la pantalla de inicio. Bueno, y la pantalla de inicio con solo línea de comandos. Entonces, bueno, en las partes previas de la instalación definimos un usuario. Para mi caso se llamaba Administrator y me pide la contraseña. Aquí escribí la contraseña, pero no se ve ningún tipo de carácter acá como asteriscos o líneas o demás, pero sí estaba escribiendo. Luego damos enter y vemos que pudimos ingresar, y aquí estaríamos con el usuario administrador en el sistema de Linux. En el Debian podemos ingresar directamente como el usuario root, que va a ser el administrador igual, y pues podemos ver que aquí hay un numeral en la petición de comandos, y eso es lo que nos indica que estamos como root. Para instalar servicios, para instalar diversos paquetes y modificar configuraciones del sistema, tanto en este como en muchos Linux, como en otras distribuciones de Linux, es necesario que seamos root o que tengamos permisos de superusuario. Entonces es muy importante ser root para hacer la mayoría de tareas administrativas. Bueno, esta es la interfaz gráfica olvídenlo, no es la interfaz gráfica, sino la interfaz de línea de comandos de Debian. Ahora les voy a mostrar cómo sería la instalación de Debian, o bueno, cómo quedaría el Debian instalado con un entorno gráfico. Bueno, esta es la máquina que destiné como cliente, la voy a encender, en ella ya tengo el sistema operativo instalado, y este es el group. Como ven, es un poco diferente al group de la otra máquina. Entonces esa es una buena señal de que nos indica que pues tiene entorno gráfico instalado. Bueno, lo mismo, empieza a iniciar los servicios. Aquí pues podemos ver que ya tenemos manejo del cursor, tenemos pues la interfaz gráfica, y aquí está el usuario que creé. Aquí escribo la contraseña y le doy en el botón login, y aquí pues podremos ver el entorno gráfico de Debian 7.7. Este entorno se conoce como GNOME y pues tiene varios menús. A diferencia de Windows, pues tiene la barra de tareas acá arriba. Pues cuando lo instalamos con entorno gráfico, pues tiene diferentes accesorios, diferentes herramientas. Tiene herramientas como las que tiene el Office para bases de datos, editor de documentos, presentaciones y demás. Tiene herramientas de video y demás. Entonces tiene un buen set de herramientas por defecto que permiten la funcionalidad del sistema. Bueno, entonces aquí tenemos los dos tipos de interfaz en el Debian, y pues espero que pues haya quedado claro con el término, bueno, el tema de la instalación. Como ven, pues es un proceso bastante sencillo. Hay varios métodos que pueden emplearse para utilizar Debian, pero pues el que les acabo de explicar es el que pues se demora menos y que requiere de menos recursos, porque digamos no requiere de conexión a internet ni nada, sino simplemente se instalan las herramientas básicas y ya. Entonces pues eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado y hasta luego.